Si tú viajas al centro del país y quieres probar los mejores panes de casa, ya estamos en la ciudad de Riobamba. Búscanos al norte de la ciudad, en la dirección 11 de noviembre y Eduardo Kidman, sector Hornos Andino. Contamos con una gran variedad de panes de la mejor calidad, pastelería y repostería a los mejores precios. Y la especialidad de la casa, dar al cliente un producto de máxima calidad.
no podía hacer medicina Esa fue tu etapa en España. en España. ¿Cuántos Ajá. años estuviste en España? Estuve año y medio en España. Año y medio en España. Ajá. Cuando tenías cuántos años estuviste para allá? Yo acabé el colegio y me fui a España y me preparé en España para entrar a la universidad. Allá. Sí, me gradué allá también. Tengo el título español del bachillerato y también de medicina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ¿Por qué regresaste ya estando en la madre patria? ¿Por qué regresas de acá? fueron dos situaciones A morirte de muy las vidas. complejas. La primera es que mi abuelo enfermó y el gran vínculo que teníamos familiar, pues tenía que regresar. O sea, tenía que regresar. Y otra es que, como te digo, allá había un examen de selectividad. En el examen de selectividad pasé, pero me faltó nota para seguir medicina. Como el ser bachiller, como el del examen de ingreso a las universidades de acá. Me faltó nota, me faltó 0,5 para entrar a medicina. Entonces, era o prepararme un tiempo más y entrar a medicina, o venir a ver a mi abuelo, a mi padre prácticamente, a mi padre. Entonces, con mi mami hablé y dije, no, yo me regreso. Y sea donde sea, yo sigo medicina. Sea donde sea, yo voy a ser médico. Y entras acá a la UNACH. Entra a la UNACH. Te digo así porque no le quería a la UNACH. O sea, no, yo era del pensamiento centralino que yo voy a ser joven universitario de la central y pues tengo que ser de la central, pero cuando vengo acá a Riobamba me topo que mi abuelito, mi papá Wabi, como les voy a decir, estaba mal y no quería alejarme más de él, tenía que estar con él. Y se abre medicina aquí en la universidad. Y recuerdo muy francas y muy recién esas palabras del doctor Fabián Arias, que fue el primer profesor que tuve en la universidad y me dijo, en el preuniversitario, dijo, muchachos, buenas tardes, porque fue a las 2 de la tarde. Felicitaciones, ya están en medicina. Y fue un logro, o sea, que me digan ya están en medicina, ya fue un logro. Entonces, y de ahí poco a poco se fue metiendo a la universidad en mi corazón y ahora a la universidad le debo muchas cosas y creo que fue una de las mejores etapas de mi vida en la universidad. Bueno, pedimos disculpas un poquito, tuvimos al inicio problemas con el audio, pero ya está solucionado. Entonces, estamos aquí conversando con el doctor Dani Donoso, R3 de Emergencia y Desastres. Se está sacando su especialidad en Quito. Cuéntame así, la anécdota más grata que tengas tú de tu vida universitaria. La más grata. La más grata. Bueno, mi vida universitaria se marca en dos etapas. Dos etapas de mi vida. La primera de estudiante, la segunda como representante estudiante. Pero en medio de estas hubo un anclaje, ¿sí? Que fue la ayudantía de cátedra. No hay adornos, ¿cuál es la más grata que tienes? O sea, aparte de, o sea, experiencia de ayudante de cátedra, sí, pero esa experiencia más bonita, la más bonita, la que te marcó. La ayudantía de cátedra. O sea, todas las clases que hemos dado. O sea, es que ser ayudante de cátedra es algo chévere, algo bonito, ¿ya? Y eso es, o sea, eso es una ¿Y qué tal pasaste de docentes? ¿Qué tal eras de docente? No, sí es, siempre así. No. Ser ayudante ¿A los cuántos, en qué año entraste a la ayudantía de cátedra? yo entré cuando estaba cursando el tercer año de medicina, entrando al cuarto ya de medicina. Ahí ya fui ayudante de cátedra. ¿De qué materia? Anatomía práctica. ¿Con qué profesor? Eran varios profesores lo que es O sea, vos eres una bestia para la anatomía del cuerpo humano, entonces. Eso me has dado a entender. O sea, no es una bestia, no, es saber. Ya, o sea, vos sabes, ya, listo. A ver, entonces, una preguntita. El nombre médico. La rótula. Listo. Las partes de la mano. Las partes de la mano. Carpo, metacarpo y dedo. Y de los dedos. Falange proximal, medio y distal. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Depende, si eres pequeñito así como vos, 204. A ver, ¿cómo? ¿Que si eres alto? 206, más o menos 2. No, 206 más o menos 2. ¿Por qué? Porque hay huesos que nosotros llamamos huesos samoides, huesos accesorios, que algunas personas salen con huesos accesorios. O sea, los más altos tienen huesos accesorios. No, es una broma, pero generalmente son 206 huesos, ¿no? Más o menos 2. O sea, no es que todos tenemos la misma cantidad de huesitos ni nada. Todos tenemos la misma cantidad de huesos, pero algunas personas, como te digo, salen con un huesito más, que es un hueso samoide o un hueso accesorio. Pues, no es que sea normal que tenga más huesos, ¿no? Y los que salen con la colita como Dragon Ball, pana, ¿qué es eso?
Bueno, eso ya es distinto, ¿no? Y es una malformación ya de la columna, de la médula. Entonces, y para eso mismo ya ahora se tiene bastante cuidado en dar ácido fólico, para espina bífida y todo eso que nosotros hablábamos, que ya son patologías que están descritas de anteriormente. Y pues hoy en día se tiene mucho cuidado en prevención de eso, ¿sí? ¿Cómo fue tu etapa de dirigente estudiantil? Cuéntame un poquito de eso. Dirigente estudiantil es hasta que te conocí, prácticamente. La dirigencia estudiantil la viví también muy pegada. Es muy diferente, ¿no? La parte de ser médico, de la pasión médica y que te vaya despertando otra pasión, ser político. Y, y en equipo, pues fuimos, te digo, porque estuve con vos de la mano y figuras como Henry Merino, José Valverde, que fueron representantes de salud, de Daniel Miguel, Salazar. Daniel Salazar, de Miguel. Te estoy hablando de salud, porque de ahí tenemos un sinnúmero de nombres en la parte política de derecho y muchos personajes más. Fue también algo bonito que yo dije, estos políticos son unos vagos. O sea, yo no Sí, voy a no ser éramos político, vagos. no voy a ser político en mi vida. Ya, en mi vida voy a ser político universitario porque yo creo que ellos siguen para aferrarse y pasar los años. Y así fue en alguna etapa de la universidad. Pero cuando surge la nueva revolución, cuando surgimos nosotros como nuevos dirigentes estudiantiles, se marcó que los nuevos dirigentes estudiantiles eran buenos estudiantes. Y buenos para atrás. Bueno, yo creo que cada etapa tiene su tiempo, ¿no? Entonces, y realmente eso marcó y la política también fue después algo muy bueno y dejamos muchas vivencias y muchas cosas buenas también en usted cuando fuimos Eso sí, dirigentes. sí, bueno. Tu primera borrachera. Mi primera borrachera, chuta. Mi primera borrachera fue a los 17 años, cuando eran estos campos de acción, ¿ya? Fuimos con la reina de Payatanga y en la provincia de dejar los víveres en Payatanga. Y uno no se conocía de esas cosas de la bebida ni nada de eso. Eras deportista, ¿no? Claro, era deportista y mi papá, no, nosotros no podíamos ni oler el trago. Y nos abrieron un vinito de esos que venían de cartón de durazno. Y eso fue, ¿no? Viene ya María, ¿qué Publicidad pasó? no pagada, el Valvaré. El Maldoré. Ya. Y eso fue, ¿no? Eso fue, vino María, ¿qué nos pasa? Creo que fue el viaje. Y eso fue, ¿no? Creo que eso fue la que me fue lo que una vez tomé. Tu primer amigo en la universidad. José Valverde. ¿Qué tal tu relación con José? Es un hermano, como yo siempre le he dicho, es un hermano. Y eh, él es el que me ha impulsado a hacer cosas y yo también me he impulsado a hacer cosas de esos amigos que ya no hay. De esos amigos que cuando estás cayendo, te levantan. Dice, vamos, tú puedes. Él se fue primero a la especialidad y él me dijo, yo no El quiero... R4, ¿no? R4 ya este diciembre ya es especialista en ginecología. Y pues, él dijo, no, tú no tienes que quedarte y vamos, y me jaló a Quito a hacer la especialidad. Y mira, mi promoción fue la última. Ya no hay más especialidades, porque vino la pandemia y ya no se abren más especialidades. Ya son 3 años que no se abren especialidades. Entonces, fue, ¿cómo se decir? Tienes que aprovechar las oportunidades y pues si se aprovecha, pues... Se da. Listo. Tu primer amor en la universidad, o tu más grande amor de la universidad. Chuta, me van a pegar, ¿verdad? Si no quieres, no digas nombres, pero tuviste tu gran amor en la universidad. Claro, siempre se tiene el amor, la ilusión, ¿no? Creo que son piezas fundamentales del amor, la familia y tu trabajo, lo que te apasiona. Entonces sí, tuve un primer amor en el prepo que no es que me dejó marcado, ¿no? Pero pensó mi papi que me iba a dedicar al enamoramiento y no a la medicina. Pero fue pasajero, fue pronto, fue fugaz y los primeros años de medicina era centrado a lo que es a la medicina. ¿Alguna puñetiza que recuerdes? En la universidad. Donde sea. En la universidad no tanto, porque fue más centrado, ¿no? En el colegio una vez sí, con un amigo, por el fútbol, ¿no? Por el negocio, ya, toma todo ya, Por 25 centavos. por 25 centavos, porque estamos apostando. Pero después de esas que en ese tiempo, yo te digo, comparado con ahora, era
toma, dame y démonos la mano y seguimos siendo amigos. Ya ahora no, ahora ha cambiado mucho los tiempos y ahora da miedo. Entonces, pero no, antes sí, tal vez un- una caricia, como se dice, bien dada, ¿no? Y después otra vez De pan. abrazados y de panas. Y otra vez jugando. La materia que más te gusta o que te gustaba en la universidad. En la universidad, Antonio. La anatomía. Anatomía. Y la que más odiabas, Neurología. neurología. ¿Por Neurología. qué? Yo creo que el profesor que me dio no le hizo bien la materia. No me gustó para nada neurología. ¿Quién era el profesor? No sé cómo se dice. No, sí, sí, ya de una vez, pana, de una vez. Los que, O sea, puede ser buen profesional, pero no puede tener esa calidad de docencia. los que han pasado por la universidad saben que la neurología, así que no tengo por O qué. sea, ya es fijo el ahí. Sí, entonces, no me gustó. Tal vez para otras personas fue un gran docente, pero a mí no me... El profesor que más querías o que más respetabas, no. Bueno, hubo muchos, pero realmente el que marca ahí, y yo creo que marca muchas personas, el doctor Francisco Fernández. Marcaba porque ya se jubiló. Tengo entendido que se jubiló del IES, pero Ya. todavía prestaba sus servicios en la Francisco, universidad. Francisco Fernández, conocido como el Paquito Fernández. Es uno de los mejores profesores que me tocó en la universidad, en la UNACH. Y creo que inspira. Él te inspira a ser no buen médico, un excelente médico y una excelente persona. Y él te marca en cada clase, te dice, pues, los tips, no de ser médico, sino de ser persona. Y eso es lo que vas aprendiendo en árbol de la vida. Y creo que fue 2 años mi profesor que marcó eso. ¿cómo llegas vos a la CAT? ¿Cómo llego yo a la Cato? Primero tenemos que hablar, antes de llegar a la Universidad Católica, tenemos que hablar de cómo llego a emergencias. Ah, claro, ¿cómo Para llegas? de ahí enfocarme en lo Claro, que porque es a vos la sales, te gradúas ya y te vas primerito a San Juan, Me voy a la rural. a la Me rural. voy a la Ajá. rural. ¿Dónde hiciste la rural? Hice un pueblito que se llama San Miguel, perdón, Régulo de Mora, en San Miguel de ¿Crees Mora. que el sueldo que les dan a los internos les avanza para irte a vivir lejos, manutención, trago, mujeres? No, mentira. O sea, ¿pero crees que es el pago suficiente? Bueno, verás, Porque se dio la bronca, recordarás que se dio la bronca porque les iban a bajar el sueldo a los internos y todo eso. Se dio esa bronca. yo soy sincero, ¿no? En la parte del interno, el interno que hace guardias, que está todos los días en el hospital, realmente ya es un médico graduado prácticamente, ¿no? Que los hospitales grandes se benefician de la mano de obra barata, ¿sí? Porque realmente hacen el trabajo pesado los internos y pues no es bien remunerado. Después vamos a comenzar en la parte de los posgradistas también, que es otra realidad. De rural, yo te digo, o sea, de rural, yo creo que los rurales no tienen por qué quejarse. Yo hice en un pueblito que no había ni señal, en un pueblito que estaba cada casa, creo, a 5 o 6 kilómetros, pero fue una de las mejores experiencias. O sea, un profesor que está ahora de la coordinación zonal de aquí, me dijo, prométame que se van a ir a un pueblo a hacer y van a tener la mejor experiencia. Y sí, es una muy buena experiencia. Y realmente, o sea, el sueldo del ser rural no es que haces guardias. Bueno, algunos rurales se hacen guardias, pero la mayoría no hace guardias. Tienen una casa rural y todo eso. O sea, les daban vivienda también. Sí, sí, a mí en ese entonces me dio vivienda. Y es más, si te vas a algún pueblo lejano, tienes un bono extra. Entonces yo no puedo quejarme de la rural. En la rural compré mi primer carrito. Entonces, Oye, y ese carro sí que ha aguantado, ¿no? Ese carro sí era macho, para 6 años de mi vida en ese carrito, sacándole el aire, ¿no? Lleno de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Pues eso me dio la la rural, ¿no? experiencia más bonita que tienes en la rural. Me contabas de un viejito que no se quería dejar ver por nada, no se dejaba ver o que nadie le revise. Es- a ver, tú como médico y como aferrado a la medicina tienes que ir con todo y revisar las situaciones. O sea, darle servicio. Exacto. Entonces, en la rural no es que tú esperas, o a veces los médicos dicen, yo tengo el consultorio y yo espero que vengan mis pacientes. No, o sea, en la rural, de hecho, el 75% te dicen que tiene que ser extramural, o sea, vayas. Y si entiendes de eso, tienes que irte a dar servicio a los pacientes. Y había un señor, un tanto, pues, ignorante, ¿no? No se dejaba, ni veía bata blanca, perdón, y no se dejaba acercar.
tenía una carabina y con la carabina le sacaban los niños. ¿Pero por qué? Porque decían que son los matasanos, ¿no? Él confiaba en el chamán y en el brujo, ¿no? Y no en el médico. Entonces, dije, entonces me voy sin uniforme. Sabía que hacía el mejor trago de allá. Eso sí, lo único que sabía es que hacía el mejor pájaro azul de allá. Entonces me voy sin el uniforme, me fui con camisa, así, con bota. Era la bota de caucho. Me voy y, ¿cómo está? Le digo, ¿quién eres? O sea, ya le digo que iba a sacar la carabina. No, no se preocupe, le digo, vea, me han contado que hace el mejor pájaro azul de acá. Me han contado. Quiero probar su pájaro azul. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en Rébulo de Mora, en Changuil. Que es una de Bolívar, ¿no? Provincia De de San Bolívar. Miguel, 2 horas para O sea, pero provincia de Bolívar. provincia de Bolívar. Provincia de Todavía. Bolívar. Ya es el último cerco entre Bolívar y los ríos, ¿no? Bolívar y los ríos. O sea, ya. O sea, clima cálido. Clima cálido. Clima cálido. Claro, templadito, ¿no? Ah, sí, venga a probar el pájaro azul, pero antes tiene que probar usted el aguadito de pollo. Digo, claro, me van a dar Su caldito, un caldito, claro, digo, vean, muchachos, vengan a todo mi equipo de salud, vengan, nos van a dar, y los TAPS, los técnicos en atención primaria, ellos se rieron, me dijeron, doctor, usted no sabe, no tiene ni idea lo que le van a dar. Digo, a mí me encanta el pollo asado, el pollo O sea, en todas todo sus lo que versiones. sea pollito. Pollito, yo le pago. Entre nomás. Exacto. Pues no, pues Digo, no. ya, entonces, Pollito. debe ser el aguadito de pollo, no importa si no me dan con papa, no sé, con tal que sea pollito, ¿no? Entonces trae una caja y eso tenía 70 grados de pollo de alcohol. Claro, es súper ahí. O sea, de esos que te alzas y te pasa. Hasta ahora ni la endoscopía me ha dolido tanto como eso. No, joder. Ni la Ese es endoscopía. el matabicho, güey. Ya, desde ahí no tengo presto. Desde ahí, Ese es el que entra a raspando y sale silbando. Así ve que Exacto. en el baño te afecta esa desde copa. ahí no tengo parásitos, creo. Entonces, pues 2 carros para todo el equipo. Y entonces el chofer se quedó esperando, ¿no? Porque si no, No regresaba, no regresaba. Y pues ahí comencé a conversar con el señor y le dije O sea, el que primer día no le revisaste, no, ya te echo más. fue mi mejor amigo ese día. Terminamos abrazados hablando de medicina. Pero la siguiente visita, sí, ahí sí, ya nos invitó el agua del pollo de verdad, la gallinita y se dejó, Imagínate chucha, que vayas a visitarle solo por sábado, no vas después pasado. y se dejó, y bueno, y se dejó revisar y era hipertenso. Imagínate, casi me mato ahí con las 2 cajas. Entonces, y ya aceptó la medicación. Y cuando nos venimos, él fue uno de los principales pacientes y moradores que formaron parte de un club que dejé yo allá formado, que es el Club del Adulto Mayor. Era un lugar lleno de viejitos y pues nadie los tomaba en cuenta. Entonces formé el Club Es del que los Adulto Mayor. jóvenes migraban, ¿no? Exacto. Buscando Mejores oportunidades, y solo iban los fines de semana, visitar a los padres, y era un grupo etario bastante longevo. Entonces, lo que hice es formar el Club del Adulto Mayor, y entre ellos se veían, y cada mes se reunían a hacer chimbolitos, a hacer tamales. O sea, les dabas esa, o sea, gracias a ese club ellos podían seguir conversando. Exacto. O sea, dejaban la soledad a un lado, ¿no? Para estar, por supuesto, para conversar con otras personas. y eso fue lo bueno, y hicimos el huerto familiar, el huerto del subcentro. Ellos iban a sembrar sus plantitas, ¿verdad? Ya tenían cómo entretenerse, ya tenían qué hacer en su tiempo, que era bastante libre, ¿no? Tenían sus vaquitas, pero en la mañana iban a correr por la leche y todo el día ya no tenían qué hacer. Entonces tenían su huerto, ya tenían el club, que ya iban planeando, hasta que dije, muy bien, nos vamos del paseo, ya estoy a próximo a irme ya de la rural. Hemos reunido porque ponían una potita pequeña para hacer agasajos de cumpleaños y cosas de esas. Y teníamos ya un fondo que nos fuimos a la Virgen del Huayco. Agradecer de todas las bondades de todo el año. Tú eres creyente, ¿no? Soy creyente, creo en Señor de la Esperanza, que es el patrón de nuestra familia. Creo en Dios, pero no en la iglesia. No creo que tienes que pertenecer a una iglesia para que Dios esté contigo. No, pero no es un poco contradictorio lo que es la creencia y sabiendo que tú eres médico y no es que, o no te cabrea o no te pega cuando dice gracias a Dios me salvé y es que vos el que está sacado la puta así, sin respirar, sacándote la madre, revisando y por eso. Bueno, o sea, gracias a Dios, yo también sé decir gracias a Dios me salvé, ¿ya? Entonces, yo creo que Dios es primero, ¿no? O sea, si, como yo siempre digo, el ser emergenciólogo te da un plus. Te dices, llega una persona muerta y tú dices, 20 minutos tengo para revivir, ¿ya? Porque después de los 20 minutos
Después de los 20 minutos hay daño cerebral, La hipoxia cerebral se hipoxia, llama. sí, daño cerebral y pues es muy difícil que esa persona sí reviva, pero va a quedar con secuelas neurológicas, daño neurológico. Entonces, eh, ya tal vez le tengas como, bueno, realmente no salió, pero si me das 20 minutos sí te puedo revivir. Entonces, ese es el plus del emergenciólogo, del médico de área crítica, que O sea, si más claro, nosotros, si vos le salvaste la vida, pasas a cuidados intensivos si es exacto, necesario. por Ya supuesto, de ahí vienen los cuidados estabilizado, post-paro, viene por supuesto, posparo. vienen los cuidados post-paro, pero esa emergencia donde llega, ¿no? Emergencia donde llega, donde tienes que actuar súper rápido, tienes 20 minutos para hacer un sinnúmero de algoritmos que tienes descrito, y ahora, con la especialidad, tú dices, ah, antes yo trabajé en emergencia, pero sin ser la especialidad. Y decía, ah, bueno, es que tienen que aplastar y no sabes el por qué ni nada de eso, ¿no? Porque me enseñaron y así. Pero hoy ya sabes el porqué de todo, el algoritmo que tienes que seguir, los ritmos desfibrilables, no desfibrilables, y todo tiene un sentido. Y yo recuerdo de un profesor del posgrado que me dijo, el paro cardíaco es una patología más que sabemos manejar muy bien los emergenciólogos. Y si eres buen emergenciólogo, diriges el paro cardíaco con un café. Y listo. Y en 20 minutos, en menos de 20 minutos, tal vez salves. O sea, después de la... Pues ahorita vos ya cuando seas emergenciólogo vas a estar sentado con una tacita de café y a los internos. Revívale, güey. Pues en el equipo es un equipo disciplinario, multidisciplinario, que está Espérame un ratito, Daniel, ahí está la cosa. No cortes más. en la reanimación. Entonces, cada uno tiene un papel fundamental en el momento de la reanimación, se llama dinámica de equipo. Entonces, el líder es el que dirige esto, que dirige el equipo durante la reanimación. Y es el líder, el que tiene que estar tranquilo, que tiene que estar vigilando todo. Y pues el líder es generalmente el emergenciólogo, que generalmente dice que tiene que estar con la tos de café, ¿Y ¿no? cuál es la relación? ¿Qué tal la relación? Porque, por ejemplo, te hablo de otras profesiones, ¿no? El ingeniero civil no se puede ver con el arquitecto, el comunicador social no se puede ver con el abogado. eh, ¿con quién tienen bronca ustedes de emergenciólogos? Nosotros con nadie. Nosotros somos bienvenidos todos, ¿no? El emergenciólogo tiene que llevarse bien con todas las especialidades porque todas las especialidades pasan por emergencia. Todo lo que entra por emergencia. Tú estabilizas, tú eres la O sea, primera alguien línea llega de roto el estabilización. pie, Le estabilizo, veo que no esté sangrando tanto, si es un sangrado sanguinante, pues tengo que parar ese sangrado y que la volemia recupere si está con hipovolemia y todo eso. Y de ahí, pues una vez ya que esté compensado el paciente, al sí, traumatólogo. puedo llamar al traumatólogo, puedo llamar al cirujano vascular, todo, pero el emergenciólogo es el que estabiliza, ¿no? En la pandemia, pues, otra especialidad. Sí, sí, ya vamos dentro de la pandemia, pero no me contaste cómo llegas a la Católica. Y peor, a una beca. Chañaño, yo te conozco, eres excelente estudiante, pero también pegábamos los tragos. Bueno, a ver, luego que salgo de la rural, Vienes a trabajar acá en el seguro en vengo a IES. trabajar a estar seguro. Perdón que te cueste antes de pasar a eso. ¿Cómo le ves al IES tú actualmente? ¿Cómo la pleno, o sea, la pleno? Sí, en mi tiempo se había medicina, en mi tiempo se había en farmacia lo que necesitábamos, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, son problemas públicos, hermano. Todo el mundo lo conoce. Lo que pasa es que no hay medicina, que el vicepresidente dijo que las farmacias un nido de corrupción y que debían sacarlas de todo eso. ¿Tú crees que en realidad es eso? ¿Tú sentiste, viviste o viste focos de corrupción dentro del IES? Pero yo te hablo de la parte médica, ¿no? De la parte administrativa yo no sé mucho. Debe ser otra cosa la parte administrativa. Sí, sí, debe ser, hermano. Pero, por ejemplo, cuando tú decías, le dabas la receta a tu paciente y se iba a farmacia y pensaba, no hay doctor, vaya a comprarlo afuera. Verás, en mi tiempo, aquí en el IES, teníamos un cuadro que es el cuadro básico nacional de medicación y que había medicación, estoy hablando de la medicación de, de emergencia, ¿no? Que necesitabas y se pedía y te daban. Entonces, yo no puedo hacer nada del IES mientras yo trabajo acá. Tenía medicación,
lo que no estaba en el cuadro básico, de hecho, primero que estamos prohibidos mandar a comprar, sí, pero muchas de las personas decían, no, yo compro, deme otra medicación o lo que sea, pero yo compro, no, no se preocupe. Entonces, antes de pertenecer a una institución, tú tienes que ser médico. Y si el paciente muchas de las veces se cura, no solo por la pastilla, sino por la parte psicológica. Dice, no, esta medicación me hace bien. Lo que me dan seguro, no me hace bien. Pero si me revisa y me dice que esta medicación es mejor, o sea, tiene que ser humano. Y listo. A ver, listo. Muy bien. Vamos a seguir ahora sí. A la carta. Y becado, ñaño de la Metro. Yo conozco tu capacidad, es un excelente profesional. Yo siempre te he dicho, hermano, yo confío mucho en vos, por eso a mí sí me atiende por WhatsApp y no le pago la consulta. Bueno, verás, te digo, la emergencia siempre me siguió. Yo no sigo la emergencia siempre me siguió a mí. Entonces yo cuando vengo acá a ser residente de emergencia, yo no quería, yo quería ser traumatólogo. Entonces dije, no, ¿por qué emergencia otra vez? Me dijeron, mira, 6 meses y sube a, rotamos y sube a 6 meses y te cambiamos. Sí, nunca me cambiaron, estuve en emergencia. Me gustó porque después de unos meses que estuve ahí, tuve un gran profesor, un gran tratante, que después se fue al IES y ahora otra vez a la Chicana y ahora otra vez de aquí, el doctor Pablo Banderas, porque yo sé decir nombres cuando realmente se merecen que les elogien, porque es un gran profesional. Y entonces los que no dijo son porque no quieren elogiarles. Más o menos ya vamos entendiendo. Es un gran profesional, el doctor Pablo. Él es, y de algo aprendí de él, que cuando hay que felicitarte, te felicita en público. Y cuando Pero te las puteadas puteaba, que me daba era adentro solitos y bien puteado, ¿no? Pero sí, y así aprendí. Y eso hizo que me vaya enamorando de la emergencia. Después, pues tuve grandes amigos, grandes tratantes, la doctora Paola, que está ahí de tratante, la doctora Vane, mis amigos, el Henry, Daniel. Estuvimos ahí ya manejando paciente crítico. Y eso me gustó mucho. Y pues dije, es emergencia, y me presenté al posgrado de de emergencia. cabeza, Te cuento como buen que abogado. me presenta al posgrado de emergencia y mi mamá sabía que yo tenía que estudiar traumatología, porque mi mamá era, el hijo va a ser traumatólogo. Me presenta al posgrado de emergencia y le digo, mami, en el posgrado. Bien, mi hijo, pero ella pensó que era de traumatología. Claro, de ella sufrió 2 años. Ver al hijo cómo hace guardias, cómo le hablaban ahí, por no decir otra palabra, en la emergencia. Digo nomás, somos de redes, hermano, tranquilo. Entonces, había muchas cosas, ¿no? Entonces, mi mamá me decía, ya, ¿cuándo acabas esta emergencia para que te vayas al posgrado de traumatología? Y no, pues, el hijo se inscribe a emergencia. O sea, la pena de que es de burros mismo, no. O sea, ya, Entonces, ahí está la relación, por eso decimos que a los hombres nos gusta que nos maltraten. O sea, ahí está, hasta en la profesión buscamos maltrato, hermano. entonces, claro, me meto a emergencia y, y cuando ve ya la renuncia, mi mamá diría, tiene que renunciar ya para irme al posgrado. Y cuando viene me dice, ¿y qué ganaste, no? Digo, en emergencia. No quiso nada de emergencia. Me quitó el apoyo. Dijo que no querías que siga emergencia, que no sé qué. También la parte económica hubo algo muy importante ahí, porque imagínate, son 4.100 semestrales. No Son 8 recibes nada, semestres, son no 8 te pagan, semestres, no te pagan. arriendo, Comida, comida, todo. Entonces, claro, mi mamá decía, ¿de dónde? Y si fuera trauma, tu emergencia. y la beca. ¿Cómo consigues la beca? Y dije, mami, estoy autofinanciado. El autofinanciado es que pagas todo, no tienes ningún sueldo ni nada. Dice, es que yo no tengo plata y tu papá tampoco, y es un sueldo fuerte, ¿no? Entonces, yo voy al IES, todavía acá, y le digo a la doctora Guerrero, me acuerdo clarito, me digo, "No, felicitaciones", me dice, bien, hombre. Digo, sí, pero no voy a entrar. ¿Por qué? Y le hablo, ¿no? Y dice, no, haz lo posible, pero tienes que entrar. Pues bueno, fue que salgo con un amigo, Henry, que era mi compañero. Dice, verás, yo tengo un departamento allá en Quito. Anda, ya tenía vivienda ahí. Por lo menos tenía donde meter la Ya te cabeza. ahorrabas de eso. Sí. Pero y ahora Y pago, el pana, la pago y todo, comida. ¿no? Entonces, me quedé triste y todo. Antes de eso, me
gastroenteróloga, la doctora Delgado, también me felicita. Y digo, sí, pero no voy a hacer porque no se me presenta esto. Dijo, no, me metió al consultorio, es cubana. Y me metió una puteada cubana. Y, y pues a buscar financiamiento. Busqué financiamiento. Tenía financiamiento, pero no tenía de dónde pagar. Entonces, era carnavales de Guaranda y me fui decepcionado a celebrar carnavales en Guaranda, ¿no? Qué buena decepción, está chumado en Guaranda. Me voy a Guaranda, se me apaga el teléfono en Guaranda. Se me prende a las 4 de la tarde después que me prestan el cargador. Y quedé en buen puesto, quedé tercero a nivel nacional de esos De años. todos los tropicales. ¿Sí? Entonces, a los dos primeros les daba beca de la Católica. Y ¡pac! Lanza la beca del Hospital Metropolitano. Y en orden me tocaba a mí. Y el coordinador ya había dicho eso a las 9 de la mañana. Como a mí se me apagó el teléfono, no sabía si aceptaba o no aceptaba la beca. Prendo a las 4 de la tarde y dice, doctor Donoso, usted le ofrecemos una beca del Hospital Metropolitano. ¿Acepta? Eso me pone a las 9. Todito mundo, aceptas. Ya a 1000 mensajes se acepta. Leo eso y, por supuesto, acepté. Y casi te quitan de otro. Casi me quitan por no aceptar pronto, ¿no? Acepto la beca y con eso me fui en mi carrito en Renault, con mi cocinita, mis 4 cosas, al sueño que tengo. Y pues no me puedo quejar. Fue duro al principio, pero estamos más sentados en lo que es emergencias. Y doy gracias, ¿no? Doy gracias porque las oportunidades se presentan y tienes que cambiar. Como te dije al principio, son 3 años que nos ha abierto el posgrado. Y hay muchos médicos esperando esto, ¿no? Un posgrado, una especialidad. Fue duro conseguir una especialidad, pero aquí estamos ya entrando casi ya en el último año de especialidad, frente a una pandemia que la emergencia nos hizo. ¿Pero tu beca te obligaría a quedarte trabajando allá en Quito, en la metro, o no? Yo agradezco al Hospital Metropolitano, si me están viendo a través de la red social, un agradecimiento eterno. Publicidad no pagada. Un agradecimiento eterno y frontal al Hospital Metropolitano, como dicen, el mejor hospital del Ecuador, porque me ayudó cuando yo necesitaba. Y la parte de emergencia, de ahí los profesionales de emergencia, la doctora, la gerente, la doctora Borja, siempre le llevo lo más alto, que una gran profesional, una gran persona, y así una madre, ¿verdad? ¿No? Problemas y todo, solucionemos. Y la enseñanza del hospital es muy buena, muy buena, y no solo el hospital, porque nosotros lo damos en varios hospitales, pero como si me salvó cuando yo más necesitaba. Y el Hospital Metropolitano, encima de lo que me salvó, me dice, los 4 años te pagamos y eres libre, no tienes que vengar, no tienes que quedarte trabajando, a menos que yo quiera quedarme trabajando, y si no, adelante, sigue tu camino. ¿Ves tu vida en Quito? Mi vida en Quito, no. No. ¿Tú quieres regresar acá? Yo quiero regresar acá, yo de hecho ya tengo mi emprendimiento acá con mi hermana, que tal vez vamos a hablar más luego, y apuesto por esto, por Riobamba, porque hay muchos médicos riobambeños que hicieron patria en Quito, muy buenos, y mi reclamo siempre son médicos del Hospital Metropolitano. O sea, el talento riobambeño está Valles, por allá. está allá, el talento está allá. Digo nombre del doctor, el doctor Bravo del Hospital de los Valles, que es jefe y director del Hospital de los Valles, riobambeño. El doctor Polanco, jefe del área de emergencia, riobambeño. El doctor Luna, que es jefe de la tecnología, riobambeño. Entonces, hay figuras y más, o sea, muchas más figuras riobambeños que no regresaron a Riobamba, y es un reclamo. Riobamba falta especialistas. ¿Pero no crees que es por falta de oportunidades, tal vez? Falta de oportunidades de acá. Claro, acá. O sea, que Riobamba tenga esa capacidad de decir, a ver, tú eres especialista, vente acá. O sea, yo creo que te damos el cargo, ya, pero acá, o sea. Yo creo que Riobamba ha ido creciendo poco a poco, ¿sí? Si Quito está atrasado 50 años con medicina de Estados Unidos, nosotros estamos más atrasados. Pero creo que va creciendo poco a poco Riobamba, y tenemos que dar esa semillita, ese empujoncito que sigue creciendo Riobamba, ¿no? Hermano, bueno, ¿cuál ha sido tu peor experiencia ya dentro de la medicina? No sé, algo que te haya marcado, que se te murió un paciente, viste algún cuadro desgarrador.
A ver, yo creo que la parte de la pandemia, médicos de emergencia, los médicos de crítica que estamos cara a cara peleando contra el virus Sí, justo vamos a entrar a eso y ya. que seguimos peleando contra el virus, pues fueron las peores experiencias que hemos vivido, ¿no? Yo sí he tenido, estás en una parte crítica en donde te debates contra la vida y la muerte con un paciente. Ver morir a un niño de 2 años que me marcó a mí en mis manos y pues eso te marca para estudiar más y saber más cosas y todo eso, pero eso es una cosa que a mí me marcó, pero realmente la pandemia en los médicos que hemos dado en primera línea no solamente nos fue un papel físico agotante, sino también mental. Y fue eso, fue una de las experiencias más duras que yo tuve. Justo entrando al tema de la pandemia, pana, eh, el gobierno con la ley solidaria, el decreto de la ley solidaria, algo así de desarrollo, les ofreció nombramientos a todos los que estuvieran en primera línea. ¿Crees que en realidad fue justo? Porque en redes sociales podemos observar en denuncias formales que mucha gente que ni siquiera estuvo en primera línea está recibiendo nombramientos, que perdieron muchos médicos. Ustedes perdieron muchos amigos. En realidad hay una lista, me parece como de 112 nombres de médicos que fallecieron dentro de la pandemia. ¿Sentías el apoyo del gobierno o tienes algo que venías a reprocharle a la gente porque no se cuidaba, hermano? O sea, ¿cómo vivieron ustedes la pandemia ya desde adentro? A ver, primero la ley humanitaria, ¿no? La ley humanitaria que tanto en plena pandemia salimos de reclamar esa ley, porque era justo esa ley humanitaria, que reconocía a los médicos de primera línea, los que estuvieron en primera línea, Médicos, van todo el personal de todo, salud de todo, todo primera el línea. personal de salud de primera línea. Era justo que les reconozca que ellos se enfrentaron a la muerte. Y hubieron muchos médicos, muchas enfermeras que se infectaron, que estuvieron en terapia intensiva. Y después, yo vi en hospitales públicos, salían de terapia intensiva y todavía estaban con oxígeno y ya les decían que vayan a trabajar. Y fueron a trabajar con oxígeno puesto. Entonces, fue así la pandemia, porque no tenían ya personal. Entonces, fue durísimo. Y en el tiempo del otro gobierno, que un gobierno nefasto y para salud, así le digo, íbamos, porque realmente no hubo apoyo ahí. No hubo apoyo de parte del Era verdad lo que no tenían ni siquiera implementos para protegerse, que les tocaba ponerse su billete. eh, bueno, no había la implementación para cumplir con los reglamentos que tenías que cumplir, ¿no? Te decían, ¿sabe qué? Te doy este equipo de protección, Que era todo, desechable. sí, todas las 24 horas. Tú verás si es que cómo entras, si te aguantas 8 horas adentro o cómo haces, pero ya no tenemos para darte otro equipo de protección. Y así fue, ¿no? Entonces, los médicos que iban haciendo, ¿qué íbamos haciendo? Lo que íbamos haciendo es, son 24 horas, somos 3 médicos, 4 médicos, o sea, nos toca 6 horas estar adentro. Teníamos que entrar haciendo las necesidades y todo, porque si te tocaba hacer una necesidad estabas mal, porque estabas adentro las 6 horas. Entonces, hubieron personas que no aguantaban el estrés, eh, una clínica, un espacio de clínica que son espacios de emergencia, donde entran 8 personas, habían 16 personas, y que tenías que estar viendo cada una de esas personas. Entonces, durísimo, y te tocaba sacar el equipo de protección y de ahí decir, denme otro para entrar a la madrugada. Entonces, el personal que estaba a cargo del equipo no era que te mezquinaba, Lo que no había. no avanzaba y no abastecía los primeros meses de pandemia, ¿ya? Entonces, después vieron cuán importante fueron los equipos de protección, ¿sí? Para que doten de los equipos de protección. Y aún así hubieron muchas personas que se infectaron y dolía las palabras del ministro que los médicos no se infectan en los hospitales, Que se se infectan infectan afuera. afuera. La pena, yo pensé, ¿verdad? ¿Te acuerdas que conversamos cuando sale Juan Ceballos, no? El doctor Ceballos es... Bueno, el doctor Ceballos, que fue ex ministro de Salud. O sea, nosotros, la primera vez que empezamos, dije, por fin un médico. El man sabe la realidad, o sea, va a hacer un buen trabajo, pero después la fue cagando de a poco, hermano. Y se mandaba sus comentarios fuera del lugar, pana. Entonces, ¿Y cómo se sentían ustedes médicos escuchando al pana? la familia misma, o sea, ellos, la familia fue la base fundamental en los médicos, porque eran los que nos daban el apoyo, ¿no? Sí, yo sé que
es fuerte, pero sigue, ¿no? Y te tenías que solito aislar, que no podías Por ir a ver a tu supuesto. familia. Nada, la parte del aislamiento también es una parte psicológica muy, muy fuerte. Y de pronto no tener el apoyo de las autoridades. O sea, el apoyo de las autoridades fue un papel fundamental, pero no teníamos el apoyo. O sea, necesitamos médicos, necesitamos más personal y no hubo eso, no hubo batiéndonos adentro. eh, Muchos pacientes. Luego, teníamos que hacer todo, todo. Imagínate, entrabas tú con tu familiar y le decíamos, despídase porque no sabemos si lo va a volver a ver. Despidas, ¿sí? Y todas las noticias que va a recibir desde ahora para adelante es solo por un teléfono. Y que tú tengas que avisar que está yendo mal, que está próximo tal vez a fallecer o Que va a algo de eso, morir. ¿sí? Lamentablemente, lamentablemente, tengas que escuchar lloros, tengas que escuchar lamentos y decir, sálvele, usted puede. Y sabías que no iba a ser posible porque el virus acabó con eso. Entonces, realmente fue duro dar una noticia, no a viva voz, decir, dar un abrazo, cálmese, no, todo era por teléfono. Y eso fue duro en la pandemia. Oye, ¿y si dice alguna noticia de esos dos? ¿O Eh, quién da las noticias? Oye, sabes que tu familiar falleció. ¿Quién da las nosotros, noticias? nosotros he sido portador de buenas noticias, pero también esta pandemia de muy malas noticias. Y ver cómo las personas dejaban a sus familiares y ya no los volvían a ver. Es que no los podían ya volver a ver porque iban embalados, ya no los volvían a ver. Y todo lo que hacían es llamar y nosotros informarles, ¿no? Sabe que su familiar así, su familiar necesita más flujo de oxígeno, le vamos a ingresar a terapia intensiva. O realmente hubo un tiempo, por eso nosotros tenemos tanto miedo de los picos, porque hubo un tiempo donde ya no había espacio en terapia intensiva, ya no había ventiladores y teníamos que decidir, y esto yo lo voy a decir a viva voz, porque eso fue lo que pasó en la pandemia y por eso decimos tanto, cuides, porque teníamos que decidir a quién intubas y a quién no. ¿Quién tenía más posibilidades de salir de la infección? A ver, ¿Quién según te no? entiendo, te pongo un ejemplo, o sea, entraba un señor de 75 años, diabético, hipertenso, y entraba un joven de 22 años. ¿Cuál era la orden ahí? Teníamos que ver quién tenía más posibilidades para que el ventilador que se acabó de desocupar lo ocupe. Entonces, eso no era orden, sino sentido común y muchas cosas que teníamos que revisar antes de tomar esa decisión. Y las decisiones eran súper fuertes, porque todo el mundo era padre, todo el mundo era hermano, todo el mundo era hijo. Entonces, tomar una decisión así no era fácil. Y no era que nosotros decidíamos ni nada de eso, eran las circunstancias las que decidían. Y los ventiladores, nos peleábamos por un ventilador. Y fue súper fuerte decirle, ¿sabe qué? Su familiar necesita ventilador, pero no tenemos espacio. Ya no hay espacio en terapia intensiva. Eso es lo que está pasando. El Isquito no ha pasado, no ha bajado, siempre está lleno. Entonces, por eso fue el clamor de los médicos, por favor, cuídese. Realmente fue duro. La etapa de los picos, y no solamente te hablo de julio del otro año, que julio del otro año fue una de las etapas más fuertes que vivió el Ecuador. Junio, julio y agosto del otro año fue etapas fuertísimas del Ecuador, pero sin embargo ha seguido esta pandemia y sigue dando bofetadas a los médicos. Y ahora con la variante Delta. Eh, la variante Delta, como nosotros sabemos, es una variante de la India, ¿no? Que tiene mayor capacidad de transmisibilidad. Se transmite más la variante, eh, es más infecciosa. Lo que estamos viendo es que se están infectando ahora más jóvenes. Y no me van a dejar mentir. Cualquiera que esté en el hospital en emergencia va a decir, sí, es verdad. Se están infectando más jóvenes porque como es más transmisible, ¿quiénes están más expuestos? Los jóvenes, los que están trabajando, los que están trabajando en oficinas y todo eso. Eso, ahí son los que más infectan. Pues ahora estamos viendo, pero el grado de infectación es un poco menor. Pero ahora, si vemos que se infectan, el joven que tenía 22, 30 años, llega a terapia intensiva y puede llegar a fallecer. Entonces,
por eso hacemos igual, o sea, hay que cuidarse, aunque estén vacunados, todo eso hay que cuidarse. Porque con esta variante, sí, hay estudios incluso que dos vacunas están funcionando muy bien contra la Delta, pero no olvidemos que no da protección 100%. Pues usted te digo, o sea, la gente piensa que vacunado ya no se infecta, que es inmune, no es así. A ver, esto es algo puntual y claro. La vacunación no te da la inmunidad. La inmunidad te da que no te agraves, pero de ahí a que te enfermes, sí. Ahora, si te da una inmunidad del 96%, estamos hablando, por ejemplo, de Pfizer y AstraZeneca con 2 dosis, más del 94%, ese 4 o 6% te puede hacer Caer atrás. caer a terapia intensiva, fallecer. Entonces, claro, yo ya estoy protegido, de lo que antes no estaba protegido nada, sin la vacuna, y ya estoy protegido un 94%, que es bueno, es buenísimo, es súper bueno. Entonces, es muy buena ahorita la vacunación, pero no nos olvidemos que todavía queda un porcentaje que nos podemos enfermar gravemente. Y la vacunación es colectiva, no es individual. Esa es otra cosa que hay que recordar. Una vacunación colectiva quiere decir que el 70% de la población debe estar vacunada para que ese país diga que está ya inmunizado Con las 2 dosis. con las 2 dosis. ¿Ya? Ejemplo ahorita de vacunación, Ecuador. Y lo digo a viva voz. Y es que con las estadísticas que estamos presentando, cómo países de nuestro alrededor están viniendo ahora a vacunarse al Ecuador, el esquema de vacunación, perdón, la vacunación que se implantó en este gobierno se está dando sus frutos, está dando sus frutos. ¿Sí? Entendieron, el gobierno de ahora entendió que la vacunación es colectiva. Y los 9 millones no es que se le ocurrió a los 9 millones. Los 9 millones es el 70% de la población que necesita para que el país diga, mi país está inmunizado. Ahora sí viene la reactivación económica. Exacto. Siempre se dijo eso. Lamentablemente el otro gobierno no entendió. O sea, quiso reactivar poniendo en peligro la vida de los seres humanos. O sea, claro, las vacunas VIP, o sea, les vacunaron primero a los panitas. Puede ser. No te puedo decir sí o no porque yo no estuve en eso de vacunación. No, o sea, yo te digo con los reportajes, con los documentos, o sea, hubo vacunación VIP. Es más, unos panas médicos, bueno, estudiantes de medicina, famosos TikTokers, se vacunaron, aprovechando de las palancas que tenían. O sea, que ocurren, ¿no? en realidad, sí, Sí. es jodido, pana, pero... Ahora yo te digo, o sea, somos un ejemplo de vacunación. Somos un ejemplo de vacunación a nivel ahorita ya de Latinoamérica. Está alcanzando y lo está logrando 900, lo que él dijo, ¿no? Entonces, eso se debía hacer antes. Y eso es lo que nosotros llamamos la vacunación. Traigan más vacunas. Y lo que están haciendo ahora, el problema es que algunas personas no quieren vacunarse. Sí, eso es justo. La Lady Pfizer, un saludo a la famosa Lady Pfizer, a la que dice, a ver, dice, hijo de puta, perdón, dice, estoy haciendo 3 horas cola aquí, porque pensé que estaban poniendo la Pfizer, dice, pero no, o sea, yo llego ya cuando me toque y me dice que me van a poner la Sinovac, entonces yo no me voy a vacunar, o sea, perdí 3 horas de mi tiempo, o sea, ¿qué le dices vos a esa persona como médico? O sea, si cachas eso. Pero lamentablemente hay mucha idiosincrasia, ¿no? Y creo que sí falta un poquito porque el gobierno dice vacunarse. Claro, entendemos que está hablando para una población de la ciudad y todo eso, pero sí, también hay poblaciones que están un poquito menos educadas y que debería haber una estrategia de ¿Tú crees que publicidad. ya es necesario también hacer la vacunación móvil? O sea, que se Por vayan supuesto. como van a vacunarte para la... Exacto, para la... por supuesto, sí, y hacia el campo. Recordemos que en el campo no hay tanta televisión, ni tanto. Yo estoy hablando de donde yo hice la rural, ¿ya? Entonces, allá sí, o sea, allá teníamos que nosotros ir con el termo a vacunarles y correr para cogerles y vacunarles. Y decirles, vean, no corran como chivitos, hay que vacunarles. Entonces, sí, tal vez al gobierno aquí lo que le está faltando es un poco más de promoción. Una promoción que llegue a la gente, ¿sí? Yo me acuerdo de la promoción de Máximo, ¿te acuerdas? Yo soy Máximo, ya que sí, eso nos falta. Tal vez de eso, que llegue a esa gente y que diga la vacunación. Y no, eso le iba a decir, si viste esa propaganda y te acuerdas, ya la publicidad, pero ya nos toca la vacuna. Y la vacunarte, ya estamos en el tercer piso. Ya, exacto. Entonces, y yo tuve algo muy particular, porque tuve una paciente que me llama y me dice, doctor,
yo no quiero vacunar, porque yo vendo unos polvos mágicos que le aumentan las defensas y que no sé qué. Y yo creo en eso y no creo en la vacuna. Igual es su decisión, ¿no? Que no se vacune. Pero todo, solamente algo que tener en cuenta. Todo el mundo pide una vacuna para salvarse. Y ahora que tienen la vacuna, están despreciando. Y la plena, Entonces, eso sí es lo verdad. que nosotros llamamos es a la vacunación. Hay un TikTok que dice que puta, el ecuatoriano se mete vino con puro, mezcla cerveza con tequila, mezcla agua ras, se toma el agua del florero en una borrachera, o sea, compartían tabacos, puta, o sea, haces de todo, o sea, te metes todo a la boca, pero llega una vacuna y ya no quieres. Es una estupidez porque yo no entiendo esas teorías conspirativas que van, claro, que te van a poner un chip, que es ya para que a futuro te mueras más pronto, que es para mermar la población. O sea, chucha, no sé, el ecuatoriano es complicado, hermano. Eh, entonces, eso es lo que te digo. Sí, somos complicados en todo, ¿no? Eh, reclamábamos, es que ya necesitamos la vacuna, necesitamos salir. Y ahora que ya hay la vacuna y que te dice, ¿sabe qué? Vacúnese para reactivar la economía. Necesitamos reactivar, el país necesita reactivarse, sin duda. Y como dije en una entrevista que tuve anteriormente, yo no puedo decir reactívese poniendo en riesgo la vida de los seres humanos. Pero si ahora va la vacunación, estoy vacunado, tengo más protección. Eso no quiere decir, cuidado, que ya se reactivó todo, ¿no? O sea, tengo más protección, tengo que salir con el alcoholcito, tengo que salir con la mascarilla, igual guardar la distancia, pero ya puedo ir a trabajar, ya puedo reactivar mi negocio. Entonces, eso da la oportunidad a la vacuna. Entonces, un buen empresario, como el que tenemos ahorita de presidente, entendió eso. Para que las personas se puedan reactivar, ¿qué tengo que hacer? Tenerle salud a las personas. Porque si me va muriendo mi equipo, se va muriendo las personas, ¿cómo surge mi empresa? Y ahorita la empresa de él es grande, es el Ecuador. Entonces, tiene que salvaguardar la vida de los ecuatorianos para que se reactive la economía del Ecuador. Entonces, te hablo. Do Barrio tiene sus empleados, tiene sus colegas, tengo mis colegas, pero yo tengo que ver que mis colegas estén vacunados para ir ya con más confianza a ver a los pacientes, para reactivarnos de mejor manera. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso ¿Y es lo que cómo vamos a hacer. nace ese negocio? Ese negocio nace, ese emprendimiento nace un julio del 2020. Perdón, miento, fue mucho menos en mayo. En ese tiempo estaba rotando en el espejo. Yo estaba en el área de, de la sociología y luego ya bajé a la emergencia. Pero hacíamos varias cada quinto por exposición y todo eso. Entonces, comiendo, yo venía acá y pues veía que todos los hospitales están saturados. Todos los hospitales estaban saturados y todo el mundo decía que hago, me voy a morir, me dio COVID y ya, o sea, en ese tiempo era, me dio COVID, sinónimo, muerte. Entonces digo, o sea, hay mucha gente, muchas personas quedándose en casa con incertidumbre, que no saber qué hacer, tomándose cloro, tomándose esta y la otra, la guanchaca. ¿Cómo En era tu el caso, cloro? la guanchaca debe ser. No, el cáscara, la cascarilla. La cascarilla, La en tu caso cascarilla debe de ser. Oye, depende de ese dióxido de cloro, ¿qué tan efectiva es? Bueno, nosotros tuvimos intoxicación por dióxido de cloro, no tuvimos curados por La dióxido de cloro. ivermectina. Ivermectina hicieron un estudio de ivermectina, pero realmente no hubo buen resultado con ivermectina. No hubo buen resultado. Tocilizumab también hubo mejores resultados con tocilizumab, pero no es que fue algo que realmente esto iba a curar, ¿no? Eh, hay colegas, no sé, que dan cefuroxima, dan ciprofloxacino, metronidazol para el COVID. Bueno, sabemos que el COVID es virus y no le va a matar un antibacteriano, es para bacterias. Entonces comenzaron a tomarse cefuroxima, cefalosporinas, o sea, antibióticos y todo, ¿no? Entonces realmente, ¿por qué? Bueno, lo que necesitaban era la poderosísima paracetamol. La poderosísima para esta ¿no? Eso es verdad. Me duele el pie. Tome paracetamol. Estoy con fiebre. Pégese paracetamol. Y no le voy a dar de 500, sino de 1 gramo. Exacto. Es mejor, por supuesto, es mucho mejor. Y cuando te dicen soy alérgico al paracetamol, ya no tienes que hacer. No, pues ahí viene el metamizol, hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero
incluso una infectóloga, ella se infectó de COVID y dijo, yo siendo infectóloga me curé con paracetamol, no estoy seguro, o sea, la sintomatología le se dio con el paracetamol, ¿no? Pero eso es lo que se da, el paracetamol es sintomático la parte, si nosotros, por eso yo te digo, cuando yo empecé este emprendimiento, iba a las casas, ¿no? Estoy con fiebre, doctor, y todo eso, con malestar. ¿Qué es lo que se trata de hacer en el COVID infección? Es el confort del paciente, atacarle más a los síntomas, ¿sí? Que esté menos sintomático lo posible. Por ejemplo, si tiene fiebre, tengo que bajarle esa fiebre. Si está con dolor, tengo que darle algo para el dolor, para que esté tranquilo y que si tiene un dolor, incluso se refuerce un poco más y pueda combatir el virus. Y yo les decía claramente, yo no le voy a matar el virus. O sea, su cuerpo se va a defender contra el virus. Lo que yo le voy a dar es un tratamiento sintomático para que usted pueda soportar un poco más de la infección, ¿ya? Y eso es lo que se puede, incluso el ventilador, cuando tú le pones ventilación mecánica al paciente, no es que le cura, es un soporte a la infección. O sea, le estás ayudando a respirar al paciente, pero no le estás matando al virus. Oye, cuando recién empezó la pandemia, decían que la cagada del COVID, del coronavirus, es que era distinta sintomatología, ¿no? A alguien le afectaba los pulmones. Y leí un reportaje antes de esta entrevista que indicaba que a un señor porque le dio COVID le tuvieron que amputar la pierna. O sea, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cómo plantea? O sea, ¿qué pasó con el COVID? O sea, les agarró con los pantalones. Bueno, a Ecuador le agarró con los pantalones de abajo, Ecuador y al mundo. Al mundo. Sí, pero a los médicos también, Eh, a ver, por los síntomas que yo tenían. siempre dije que el Ecuador necesitaba una doctora Borja en emergencia del COVID. Necesitaba una desastróloga. Estamos viendo un desastre. Entonces, necesitaba especialistas de desastres. Actuó muy tarde el Ecuador, por supuesto. Actuó muy tarde. Cuando en febrero nosotros ya hablábamos de esta pandemia aquí en el Ecuador. Y le tenían al mijín ahí esperando que llegue la gente al aeropuerto y le siguen Y teniendo estábamos en luz verde, cuando sí necesitábamos estar en luz roja, porque O sea, ¿tú crees que si se les encerraba a inicios de febrero del año anterior se hubiese podido evitar tantas muertes? eh, solo te hablo así rapidito, Jonathan, los resultados después del encierro fue decreciendo la curva de muerte, ¿ya? Si nosotros lo encerramos al país explicándole el por qué, ¿sí? Porque no es cuestión de decir, sincero en punto, ¿no? Explicándole el por qué, seguramente hubiese quedado más. Pero eso debía ser con especialistas en esto. No, sí, pero imagínate, la gente también venía saliendo recién de la crisis de octubre, de las manifestaciones de octubre, de tanta pérdida económica. Yo creo que el gobierno, y no, bueno, no creo, estoy seguro que el gobierno prefirió el billete que la salud de los estudiantes. Y ahí están los resultados, ¿no? En las imágenes que dieron la vuelta a Guayaquil. Fueron una vuelta al mundo, ¿no? Que se actuó mal y se actuó muy tarde, ¿sí? Pero bueno, eso ya es pasado y la pandemia sigue, la cosa es que el emprendimiento fue de la siguiente manera, ir casa a casa, ¿sí? Ir casa a casa, eh, tenía pacientes hasta las 2 de la mañana, doctores seguimos esperando, no más, no, como estamos en la casa, nosotros seguimos esperando. Solo ha sacado la puta, pero tienes que seguir. Estábamos ahí. Comencé solo cogía mi equipo de protección, y casa por casa por casa. Llegaba a 2, 3 de la mañana y no me abría la puerta hasta que esté bien desinfectado afuera, ¿no? Tenía que entrar así, como Dios me trajo al mundo, ¿no? A bañarme, y ahí podía entrar a la casa, ¿no? Y claro, o sea, no le iba a poner tampoco a mi familia, entonces tenía que hacer esos santos rituales antes de entrar a la casa, desinfectarme, sacarme bien el equipo de protección. Y de ahí mi hermana es bioquímica, y dije, bueno, necesito yo laboratorio. Ampliemos. Y quiero acompañar a mi hermana vuelta al lado vamos hasta las 2 de la mañana, ella haciendo sus exámenes, yo revisando, pasando, todos. Entonces, fue algo muy importante y ahora es algo muy importante porque la parte clínica, la parte de la historia clínica, el examen físico te da, es fundamental, pero también juega un papel muy importante los exámenes complementarios, ¿no? Entonces, ya tenía los exámenes complementarios y daba antibióticos. Tal vez alguien me vaya a decir,
pero si usted, doctor, sí daba antibiótico, por supuesto que sí daba antibiótico, pero cuando veía que marcadores a mí me decían que está con sobreinfección bacteriana, ¿sí? Como el virus baja la defensa, las bacterias cogían que entraban también tenía que dar antibiótico, pero ya con pruebas. Decía, mire, está con esto, con estos marcadores y todo eso, Ya. también tenemos que Explica a dar. la gente, porque decía, es que el IgM está alto, el IgG está bajo. O sea, ¿qué es del IgM y qué es del IgB? Ya, son anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que surgen ante una infección. El uno es de memoria y el otro es una infección que está al momento. ¿Sí? Se crea memoria inmunológica, que nosotros llamamos. Entonces, el IgG y el IgM. El IgM es una memoria inmunológica a corto plazo, es decir, que está en infección, que lo está viendo al virus, y en ese momento está saliendo los anticuerpos. Y el IgG ya es un anticuerpo de memoria ya que ya pasó la infección, para que se entienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabiendo eso, es fácil de interpretar, ¿no? Si yo tengo un IgM negativo y un IgG positivo, quiere decir que la infección ya pasó y yo me quedé con anticuerpos. Me creé con una memoria inmunológica, ¿para qué? Para que cuando otra vez le vea el virus entrar, yo la ataco, porque ya le conozco. Si el IgG está positivo y el IgG, los dos están positivos, quiere decir que todavía hay virus que está combatiendo, pero ya está pasando la infección. Pero si el IgG es negativo y el IgM es positivo, o sea, el IgM es positivo y el otro es negativo, quiere decir que recién está pasando la infección, están saliendo anticuerpos, ¿sí? Y todavía se va a extender un poco más la infección. Esto tenemos que tener muy en cuenta, que los anticuerpos en el COVID empezaron a salir ya a partir del 8º, 10º día. Entonces muchas personas sentían ya que están con gripe o ya con fiebre y se hacían las pruebas rápidas, salían negativas. No valen las pruebas, a mí me salió negativa. No. Lo que pasaba es que se hicieron muy pronto. Y hasta ahora pasa con el PCR, ¿no? Que después ya vino el PCR que le dé al virus en tiempo real, pero cuando la carga viral tiene una carga viral alta. Entonces, si tú hoy empiezas con todo así, yo te hago un PCR, tal vez salgas negativo, y esos son los falsos negativos que salen. Y después de 5 días te hago en el mismo laboratorio, con la misma persona que te tome la muestra, con todo lo mismo, y sales positivo. Entonces, es decir, tu laboratorio no vale, o ¿qué pasó? Es explicarle al paciente que la carga viral no era alta cuando recién empieza la infección. Entonces, por eso la ciudadanía, cuando íbamos casa a casa, se le explicaba incluso de los exámenes. O sea, doctor, yo quiero ir a hacerme las pruebas de IgG, IgM. Esperemos. Usted empezó la sintomatología tal día, lo mejor sería hacerle este día estas pruebas. Entonces, ahí se fue despejando un poco todo lo que tenían pensado los pacientes y se les explicaba. Yo les revisaba en media hora a los pacientes, pero me quedaba 2 horas. Pero explicándoles todo, pero doctor, si es que me bañé acá y mi esposa o mis hijos se vayan acá, también me voy a infectar. Entonces tenía que decirles todo, ¿no? Cómo va a pasar, cómo va a ser su aislamiento, cómo tiene que ser su aislamiento, todo eso. Tenía que ir explicando de casa en casa. Y lo he hecho con mucho gusto y lo seguiré haciendo. Eso me gustó. Y Dova Río, que ahora es Semir Dova, que es lo mismo, ¿no? Semir Dova y Dova Río es lo mismo. Somos un nombre más bonito. Sí, Semir Dova es lo mismo, Centro Médico Integral Riobamba, Donoso Barba, y Dova Río es Donoso Barba, Riobamba. Ya, cambio solo un Centro Médico Integral. Somos los mismos, es mi hermano y yo los que estamos al frente, y se dio esto con mi equipo. Se dio esto de Semir para que se haga más énfasis en el centro médico, sí, que nosotros somos médicos, porque Dova Río era Donoso Barba, Riobamba, pero ¿qué? Entonces, CEMIR es Centro Médico Integral, porque es tanto fisioterapia, es farmacia, es nutrición, es todo lo que engloba una medicina integral. Entonces, psicología y demás cosas. Entonces, por eso se puso CEMIR Dova, ¿sí? Que es un Centro Médico Integral de Riobamba. Vamos terminando la entrevista, amigo. Una pregunta de cajón. Después de inyectarte o después de vacunarte, ¿puedes tomar? ¿Se recomienda tomar? ¿Sirve tomar? ¿Te hace algo? O sea, ¿te sirve de tomar? Sí, porque te emborrachas. Ya, o sea, pero
hace algo que funciona en contra de la vacuna si te pegas los tragos después. Bueno, yo creo que si es que te tomas con el brazo que está vacunado, te va a doler el brazo que está vacunado antes que hacerte con el otro brazo. Ay, ay, Eso es la principal Ya. indicación. Segundo, hay estudios que decía que baja la eficacia de la vacuna, pero realmente no se ha dado un estudio de eso y tampoco se ha reportado casos de intoxicación o factores adversos si te has vacunado y has tomado. No se reporta. Amigo, por favor, tienes la cámara, despídete de nuestra gente, de la gente que se conectó, igual se queda colgada y vamos a sacar unas pastillitas interesantes. Primero, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Para mí siempre un gusto y esto fue desde pequeños que dijimos algún día, ¿no? Algún día estemos aquí como profesionales. El Ya uno la medicina y el otro la la comunicación. comunicación y se dio. Todos los sueños se hacen realidad y este es un sueño que se está haciendo realidad, amigo. Y bien, ¿no? Bien por los objetivos que vamos logrando. A la ciudadanía riobambeña, que se siga cuidando, que la pandemia no termina todavía y que estamos prestos de ahí, Dova Río, ahora Semir Dova, para a sus servicios a domicilio con toda la medicina integral. Para mí siempre ha de ser un gusto venir a Riobamba a dar mis servicios y una vez más agradeciéndole a Jonathan y por favor cuidémonos que todavía esto no termina. Bueno, en conclusiones se les puede comentar. Primero, tenemos buenos profesionales que se han formado en nuestra provincia, pero lamentablemente hay que apoyar ese talento y traerlos nuevamente. Tenemos riobameños ocupando importantes cargos a nivel nacional. Segundo, ¿puedes pegarte los tragos después de la vacuna? Al parecer sí. Y tercero, esto fue una entrega más de Cafeteando con el Yamingo. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. La entrevista se queda colgada y estamos afuera. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Si tú viajas al centro del país y quieres probar los mejores panes de casa, ya estamos en la ciudad de Riobamba. Búscanos al norte de la ciudad, en la dirección 11 de noviembre y Eduardo Kidman, sector Hornos Andino. Contamos con una gran variedad de panes de la mejor calidad, pastelería y repostería a los mejores precios. Y la especialidad de la casa, dar al cliente un producto de máxima calidad.